Ford retorna a Fórmula 1 en 2026 de la mano de Red Bull, una marca reconocida en todo el mundo que en la categoría reina cuenta con una larga historia como motorista e incluso una fallida incursión como constructor que nos dejó con muchísimas fotos del burro de Shrek porque podios consiguieron bastante pocos, poniendo además su logo en varios equipos que apoyaron en la parrilla, incluyendo al propio Red Bull que se unió a Sauber durante los 90. Por lo que sin más, hoy te presento la historia de éxitos y fracasos de Ford en la Fórmula 1. Los primeros motores de Ford en Fórmula 1 aparecieron de la mano de pequeños equipos privados que participaban como buenamente podían. En 1963, Peter Brueker tuvo la urgencia de conseguir un motor para poder participar en el Gran Premio de Estados Unidos porque los que había comprado nunca le llegaron. Por esto es que preparó y armó un motor con todo lo que pilló en su garage, como bien conté en este video. La cosa es que el motor que utilizó fue un Ford 109E, motor utilizado originalmente por el Ford Anglia de 1959 y que luego utilizaron varios equipos en las fórmulas inferiores. Pero este motor también apareció en Sudáfrica con dos autos privados que montaban dos chasis diferentes. El 64 se repitió la situación, solo que en el Gran Premio de Gran Bretaña, al igual que en 1965, pero esta vez en Sudáfrica. En 1966, McLaren construyó sus primeros monoplazas oficiales para Fórmula 1 con el propio Bruce McLaren al volante. El McLaren M2B terminó motorizado por dos pésimos motores, un Serenissima V8 que se rompía con solo mirarlo y un Ford procedente de la Indy 500 con el que corrieron en Mónaco, Estados Unidos y México, solo cruzando la línea de meta en Estados Unidos. Aquel mismo 66, la FIA anunciaría que la capacidad de los motores aumentaría de 1.5 litros a 3. Aquí es donde entra Colin Chapman, el jefe del equipo Lotus, que contaba en su equipo con los motores Coventry Climax. Pero este motorista no iba a construir motores para la nueva reglamentación, por lo que tenía que buscarse otro socio. Así fue como terminó contactando a Kate Dudworth, un ex ingeniero de Lotus que había fundado junto a Mike Costin una tal Cosworth. Ellos eran capaces de construir el motor que Colin tanto necesitaba, pero obviamente necesitaban recursos. Chapman entonces le llevó el proyecto a Ford y a David Brown, el dueño de Aston Martin, pero los dos desecharon los planes, aunque también contactó a una persona clave, Walter Hayes, jefe de relaciones públicas de Ford en Reino Unido, quien logró mover algunos hilos para que Colin le presentara todo el proyecto a Harley Cobb, un británico americano que fue clave en los planes de Ford en la NASCAR durante los 50s, y con estos aliados lograron convencer a los jefazos de Ford en Reino Unido y también a los de Detroit. Eso sí, Ford especificó que tenían que construir dos motores diferentes, uno para Fórmula 2 y otro para Fórmula 1. Pero antes de que alguien diga en los comentarios que estos motores no son Ford, sino que son motores Cosworth, un pequeño paréntesis. Y es que no es raro que una compañía en Fórmula 1 encargue sus motores a un fabricante externo que tenga la experiencia para hacer un buen producto. Los motores TAC utilizados por McLaren durante los 80 eran construidos por Porsche, los motores TAC Heuer de Red Bull eran construidos por Renault, o las unidades de potencia de 2022 llamadas Red Bull Powertrains en realidad eran motores construidos por Honda. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos. Volviendo al DFV, tardó en estar listo más de la cuenta, por lo que debutó en Zandvoort para la tercera carrera de la temporada 67. El Lotus 49 de Graham Hill, quien fue seleccionado específicamente por Ford para debutar con este motor, se quedó con la pole sacándole casi medio segundo al segundo posicionado Dan Gurney, aunque lamentablemente Hill terminó retirándose de carrera, pero había debutado el que se transformaría en el motor más exitoso de toda la historia, uno con el que Lotus metió bastante miedo hasta dominar por completo la temporada 68. Aunque el plan original de Ford era unificar Ford, Cosworth y Lotus para construir un equipo invencible y que el motor DFV fuera exclusivo para el equipo Lotus. Pero aquí es donde otra vez aparece Hayes, y es que realmente no tenían competencia. Ferrari tenía motores poco potentes, BRM tenía unos que eran muy complejos y muy pesados, los Maseratis se rompían solos, los Honda pesaban demasiado y los Westlake de Dan Gurney eran poderosos y poco fiables. Los únicos motores capaces de dar pelea eran los motores Repco de Brabham, por lo que Hayes llegó a la conclusión de que si nombraban el motor como Ford y aparte solo lo utilizaba Lotus,
el dominio iba a ser tan grande que le iba a dar mala publicidad a Ford, así que lo mejor que podían hacer era liberarlo y que cualquier equipo que tuviera dinero pudiera adquirir un DFV, algo que revolucionó por completo la Fórmula 1, ya que los equipos pequeños podían contar con el motor más dominante de la parrilla. Y tan bueno era el motor que monopolizó casi toda la parrilla en 1969, donde todos los equipos excepto Honda, Ferrari y BRM contaban con el Cosworth DFV, con el que por cierto se ganaron todas las carreras de esta temporada. La situación se repitió en la temporada 73, quedándose con un récord que aún nadie ha sido capaz de igualar o superar, o sea ganar todas las carreras de una temporada, que en este caso fueron 2. El único motor que ha estado cerca de conseguirlo fue el RS7 de Renault en 1995 montado por Benetton y Williams, o el Honda RA168E montado en el McLaren de 1988, con ambos motores quedándose a solo una victoria de igualar el récord del DFV, pero aparte el DFV ostenta el récord de más victorias consecutivas, ganando 22 grandes premios al hilo, algo que inició la temporada 72 y terminó la temporada 74, y que pudo ser más porque les habían cortado la racha ganando más de 20 grandes premios entre el 68 y 1970, una locura total. Y solo el DFV ganó 155 carreras en 262 grandes premios disputados. Pero llegaría a los 80 la era turbo, que terminó jubilando el DFV, que por muchas mejoras no era capaz de darle pelea a los monstruos turboalimentados de más de 1000 caballos. Mikel Alboreto se quedaría con la última de estas 155 victorias en Detroit en 1983, y el Tyrrell de Martin Brundle fue la última aparición del que fue el mejor motor de la historia de Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria de 1985. Y si te preguntas cuánto costaba un DFV, pues había que desembolsar unas 102.000 libras esterlinas actuales, unas 27.000 libras de la época. Posteriormente crearon su primer motor turbo usando un equipo del que hablaré después como mulas de pruebas, pero este equipo terminó colapsando en solo 2 temporadas y Benetton se quedó con el acuerdo exclusivo de motores Ford, contando con un motor turbo, mientras el resto de equipos motorizados por Ford utilizaban el DFZ, descendiente directo del DFV, y fue por este acuerdo con Benetton que finalmente volvieron a los triunfos en 1989 gracias a Nannini, que por cierto no ganó en pista, pero sí cuando descalificaron a Ayrton Senna luego de su incidente con Prost. Benetton sumaría 2 victorias más en 1990 para aumentar el palmarés de Ford, y en 1993 también suministraron motores a McLaren y Minardi, pero 1994 se terminó transformando en su última gran temporada, donde a pesar de las enormes polémicas del equipo Benetton, Michael Schumacher logró quedarse con un polémico título de pilotos, dando inicio así a la decadencia de Ford Cosworth. Y es que Benetton firmaría un acuerdo con Renault para conseguir el que era el mejor motor de la parrilla, mientras que Ford le entregó sus motores a equipos como Simtek, Forti y Scuderia Italia, siendo Sauber la gran elegida para contar con el acuerdo exclusivo de motores que tenía Benetton. Un acuerdo que solo duró 2 temporadas porque Ford financiaría sus propios equipos desde 1997, y los motores llevarían el nombre Ford Cosworth hasta 2004, ya que desde 2005 los motores solo eran Cosworth, ya que Cosworth era propiedad de Ford. El punto es que desde aquel 94 Ford pasaría del Olimpo al abismo en lo que a resultados se refiere, siendo su última victoria como motorista la de Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Brasil 2003 para el equipo Jordan, donde a Fisico por cierto se le terminó incendiando el auto en el parque cerrado, y aparte le terminaron robando la carrera ya que el triunfo se lo dejaron a Kimi Räikkönen, aunque por suerte todo fue rectificado y tuvieron que hacer un cambio de trofeos en el circuito de Imola, porque como ya saben, esto es Fórmula 1, amigos míos. Pero Ford también auspició y le dio vida a varios constructores en Fórmula 1. El primero de ellos sería Haas Lola, equipo de Carl Haas, que no tiene nada que ver con Ginny Haas, dueño del actual equipo Haas, ni con la palta o aguacate Haas. La cosa es que Carl Haas firmó un acuerdo con Beatrice Foods, quienes auspiciaban su equipo en la IndyCar en 1984. Ford, al notar la presencia de un nuevo equipo en Fórmula 1 que aparte era americano, aprovechó para financiar el proyecto, pero con la condición de utilizarlos para probar su nuevo motor turbo conocido como TEC. El problema es que estos motores TEC no estuvieron listos a tiempo porque Duckworth gastó 4 meses de desarrollo intentando construir un motor de 4 cilindros que nunca funcionó, por lo que a Haas no le quedó otra que firmar un acuerdo con Hart para motorizar el equipo en las últimas carreras de la temporada 85, donde solo tenían a Alan Jones como piloto. También tuvieron que competir a inicios de 1986 con este motor, porque los motores TEC recién estuvieron listos desde la tercera carrera de la temporada 86.
El THL2, que contó con el motor Tech, sería pilotado por Alan Jones, Patrick Tambay y Eddie Cheever, quienes consiguieron solo 6 puntos en un proyecto que duró bastante poco, ya que en 1987 Haas se quedó sin auspicios vendiéndole su contrato con Ford de motores exclusivos al equipo Benetton, que desde el 87 se transformó en prácticamente su equipo de fábrica hasta 1994, como ya mencioné antes. El equipo Sauber se quedaría con el auspicio, pero también con el contrato exclusivo de motores Ford, una época en la que Sauber era también auspiciado por Red Bull, por lo que Red Bull Ford ya fue canon antes de este nuevo trato. Esta unión con Sauber duraría hasta 1997, cuando Ford uniría fuerzas con Jackie Stewart, quien junto a su hijo formó su propio equipo. Rubinho le daría el primer podio al equipo en Mónaco, finalizando segundo la temporada debut del 97. En 1998 no lograron podios, pero sí algunos puntos importantes, y en 1999 finalmente, y luego de 2 podios de Rubinho en San Marino y Francia, se quedarían con el Gran Premio de Europa, que parecía destinado para ellos, porque todos los líderes en carrera fueron cayendo uno tras otro por diversos motivos, siendo esta la única victoria del equipo Stewart en su corta historia. Ford terminaría sacando la billetera y le comprarían el equipo a Jackie Stewart para formar Jaguar Racing, el que fue nombrado así solo para potenciar la marca del Jaguar y sacarle plata a todos los furros multimillonarios que amaran el verde británico. Compitieron desde la temporada 2000 hasta la 2004 e intentaron transformarse en un equipo ganador, pero fueron incapaces de reclamar esta posición, cosechando solo 2 míseros podios en las 5 temporadas que disputaron. Uno de Irvine en Mónaco el 2001 y otro del mismo piloto en Italia en 2002. Fue un fracaso multimillonario, ya que tenían fondos de sobra, que llegó a su fin cuando Ford empezó a recortar presupuesto. Por este motivo decidieron vender el equipo al mejor postor, que fue Red Bull Racing, que aquel 2005 por cierto corrió en el que iba a ser el Jaguar R5, motivo del por qué utilizaron un motor Ford en esa temporada. Pero desde 2006 iniciaron su ambicioso plan para transformarse en una de las fuerzas más dominantes de Fórmula 1, algo que lograron consiguiendo, tal como pasó con aquel Cosworth TFV con el que inició toda esta historia, por lo que el ciclo se cerró. Un ciclo que se vuelve a abrir y que solo podremos ver en 2026 para saber si Ford vivirá otro fracaso multimillonario como ocurrió con Jaguar Racing, o seguirá ampliando su palmarés tal como hizo desde los 60s. Como siempre te invito a dejar tu opinión del tema en los comentarios. Y ya que llegamos al final, aprovecho de darle las gracias a todos los miembros del canal. Pero si quieres apoyarme de manera gratuita, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y dejar tu like, que así de paso no te vas a perder nada del contenido semanal. El Discord del canal lo encontrarás en el comentario fijado y en la descripción, donde se encuentran todas mis redes. Y sin más, como siempre soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.